De CAIDIS, el Consejo Argentino para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Hola Daniel, gracias por estar acá esta noche. Por la invitación. Estuviste en el Congreso hoy durante la tarde. Me llama la atención la cantidad de fuerzas de seguridad que estuvieron ahí. A nosotros también. Fuerte, ¿eh? Fuerte porque nunca, no es la primera que se hace, no es la primera que se hace con respecto a los gobiernos, siempre han habido reclamos. Nos llamó la atención muchísimo. En un momento había, cuando empezó había más policías, más fuerzas de seguridad que... Y por otro lado, al principio, es más, hay una silla que se ve inflable, se armó con autorización de las propias fuerzas de seguridad, o sea que todo era un clima es innecesario. Más que había muchos chicos y familias de chicos con autismo y en situación de autismo, y genera mucha angustia porque de pronto algo por el cual están preparados a ir, porque van con la familia, están angustiados, sienten que tienen que hacer algo, de pronto se encuentran en un escenario no esperable. La verdad que lamentable porque no había pasado. Hasta ahora eso no había pasado. ¿Quiénes estaban manifestando? ¿Personas, familias de personas con discapacidad, prestadores? Todos ellos. Era eso, no había nadie por fuera de ese... No había partidos políticos, no había nada no, solamente eran... Todos los que habían eran organizaciones de personas con discapacidad. La mayoría eran familias espontáneamente. Lo que vos veías, la mayoría eran familias que iban espontáneamente con su hijo, con su hija, o familiares que iban solos. Vi varios artistas, qué sé yo, que no fueron con su hijo, pero que fueron porque tienen un hijo y se sienten identificados con la problemática. ¿Qué tan más difícil le resulta la vida a una familia de personas con discapacidad? Muchísimo más. No por la discapacidad, sino por las barreras que tiene. Justamente el Estado lo que tiene que hacer es disminuir la barrera. Entonces, a ver, antes el tema que se definía de discapacidad era a partir del problema que tenía la persona. Por ejemplo, no sé, parálisis. Entonces, hoy el problema es que las dificultades que tiene el entorno para que esa persona pueda incluirse laboralmente, porque no hay rampas, el transporte no es accesible. Esto es algo que pasa fundamentalmente en las provincias, mucho más. Otra cosa a destacar, que la movilización de hoy fue en todo el país, fue federal. O sea, no es que algo acá, como estamos en Capital, quizás tenga más repercusión, pero también pasó en Rosario, en Córdoba, Entre Ríos, en Salta. Y ustedes fueron al Congreso para pedir que los diputados y los senadores no banquen el veto de Milei. Exactamente. ¿Y tuvieron alguna respuesta de algún diputado o senador? ¿Alguien se comunicó? Se han comunicado diputados que dicen que obviamente van a apoyar. Sabemos que hay negociaciones para que eso no pase. Está ganando visibilidad el tema, la verdad. Córdoba, el gobernador de Córdoba ha publicado un video esta semana o durante el fin de semana. Quizás en otra oportunidad no había pasado de esta forma. Yo no sé si ustedes lo sienten también. Sí, lo sentimos también, con lo cual eso nos reconforta, porque sabemos que los que estamos en la temática de derecho de discapacidad, recién leías lo que posteaba Rey. La verdad que él hablaba de derechos y derechos humanos, y en realidad de derechos humanos es la dignidad, nada más. O sea, es indigno que un chico no pueda ir a una escuela porque no tenga inclusión. Entonces, son cosas que no pasaban antes. Antes de que hubiera ley de protección, no pasaba. O sea, se daba que había escuelas especiales y públicas y buenas. Entonces, una mirada más solidaria, contemplativa. Sí, inclusive si querés mezclada con caridad, pero no era indiferente. O sea, inclusive es más desde la caridad, ponele. La compasión, sí. Desde la compasión, pero no indiferente. Cosa que ahora lo que está pasando, que creo que refleja el testimonio que mostraron antes de este... El último testimonio del móvil. Claro, que lo que dice es, bueno, si le dan esto, va a afectar el equilibrio de lo que hasta ahora tenemos, que antes estábamos peor y ahora tenemos un cierto equilibrio, sé cuánto cuesta el pan, cosa que es cierto. Lo que pasa es que yo también escuché el testimonio de una mamá que, por ejemplo, si no... Hay chicos con discapacidad que se alimentan a través de un botón gástrico y necesitan alimentación bioenteral. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque eso no... El equilibrio... Y son valores que están dolarizados. ¿Cuál es el universo de personas al que afecta este desfinanciamiento?
Mira, el tema primero, la población con discapacidad en Argentina son 6 millones de personas aproximadamente. Es el 12% de la población del país. El 12% es lo que está más o menos en casi todos los países del mundo, algunos más, un poco menos. En el país, en Argentina mismo también hay diferencias, depende. Hay provincias que tienen un índice mayor, justamente por cuestiones que tienen que ver con la falta de prevención. Las 12 millones de personas no requieren ni prestaciones ni pensiones. Entonces, está vinculado con una situación que tiene que ver con la pobreza, que ha aumentado en el país y que está estabilizado en más del 50%. Entonces vos te encontrás que pobreza con una familia que tiene un chico con discapacidad, los costos de atención son mayores. O sea, uno a lo mejor tiene que hacer un esfuerzo para comprar pañales si tenés un bebé, pero a veces cuando vos tenés un chico con discapacidad, esa situación se prolonga durante muchos más años. Por eso se requiere acompañamiento y no dejar sola, desamparada a la familia. Y utilizo esta palabra porque la utilizó el episcopado en un documento que sacó hace 2 meses. O sea, la sociedad no puede mirar al costado con respecto a sus hermanos con discapacidad ni a sus familias y no dejar en el desamparo y la indiferencia. Que esto es más preocupante, porque antes la caridad uno hasta discutía ideológicamente, pero acá estamos hablando de algo que no tiene... Pedirle a una mamá que haga el doble de esfuerzo porque tiene un hijo con discapacidad no tiene que ver con la discapacidad de su hijo, tiene que ver con que el Estado le da la espalda. Me imagino que conocerás familiares de personas en esta situación que han votado a este gobierno. Sí. ¿Cuál es la mirada que tienen ahora? ¿Qué dicen ahora? De decepción. O sea, los que yo conozco, de decepción. No pensaban que iba a afectarse esto, porque pensaban que en realidad iba a ordenarse las cuentas, que había muchas situaciones que eran irregulares y que eso iba a generar una mejor distribución de los recursos. Y bueno, no está pasando eso. Entonces hay decepción. Sí, conozco muchos y muchos prestadores de servicios también que lo han hecho y que hoy te cuentan, sí, la decepción. Pero también hay mucha población que ve que cualquier afectación de cuenta, porque el veto tiene que ver con el equilibrio fiscal. Sí. Yo solamente menciono que muchos hablan de una correlación, como que hay una relación entre estas políticas con libre mercado. ¿Sí? La ley de prestaciones básicas es del año 97 y la reglamentación de la ley de pensiones, donde reglamenta en el artículo 9, que es un decreto, el 492, es del 97. Pleno menemismo. Pleno menemismo. O sea, la ley por el cual se están defendiendo prestaciones es una ley firmada por Menem. Que dice, Milei fue el mejor presidente de la democracia. Hasta él. Sí, hasta él. Sí, Coti. Yo quería agregar un dato respecto de todo lo estoy dando la espalda. Es la mesa no ayuda. Es que, digo, por más que veamos escenas como las que vimos hoy en la Plaza del Congreso y escuchemos declaraciones de funcionarios o la decisión propia, ¿no?, de vetar una ley cuando podría haber hecho un veto parcial, por ejemplo, es que el costo político que puede llegar a tener esta decisión lo están evaluando en la Casa Rosada. Es decir, con el tema de discapacidad es el único punto con el que por lo menos hay dudas en Rosada sobre si el gobierno tiene que tener alguna respuesta ante el veto. Pero igual vetó. Ya lo vetó, sí. Claro. Estamos totalmente de acuerdo. Sí. Ahora... puede vetar y de todas formas tomar una medida. Exacto. No se sabe cuál puede ser, pero digamos... a diferencia del caso de jubilaciones, sí se están por lo menos preguntando si pueden, qué sé yo, darle el aumento a los prestadores. Podría aumentar el nomenclador, claro, y listo. Eso, Sí, exactamente. sí. Que lo podrían decidir, digamos, sin pasar por el Congreso, hacer directamente desde el Ejecutivo. No estoy diciendo con esto que esto le quita peso a vetar esta ley de ninguna manera. No, porque sino que evidentemente también hay un registro de... están registrando que esto tiene, bueno, este tipo de consecuencias. Que no hay una injusticia más clara. Daniel, con el gobierno tuvieron reuniones, me imagino. Se intentó tener obviamente se intentó tener encuentros, no los hubieron. Inclusive con el Ministerio de Salud, porque la Agencia Nacional de Discapacidad ahora depende del Ministerio de Salud. No ha habido
Es otra de las cosas que también han cambiado. Antes había dificultades, antes había muchas dificultades, siempre hubo reclamos, siempre había una puerta para hablar ciertas cuestiones. No Justamente por eso te quería preguntar, había un testimonio... Sí, con los legisladores. Con los legisladores. Está bien, yo te preguntaba a nivel ejecutivo. Compartimos un testimonio en la apertura de una madre que decía, aquellos que dicen que esto pasó siempre, sepan que no es así, que lo que está pasando ahora no pasó nunca antes. ¿En qué medida eso es así? Y si lo podés poner en números. Bueno, ¿en qué cosas no? Los aranceles en prestaciones se dan a través de que se reúne un directorio donde participan representantes de distintos organismos financiadores y siempre se reunió el directorio, siempre se reunió. Hubo idas y vueltas, mejores representaciones, mejor participación, pero siempre se reunió. Desde noviembre que no se reúne el directorio. De hecho, antes llegó una época que se reunían semana por medio, no para discutir aranceles, sino para discutir qué políticas públicas iban a dar en cuanto a la atención, que no siempre tiene que ver con dinero, ¿sí? No se reúne. Entonces, ese es un ejemplo, no hay una reunión, o sea que el sistema de políticas públicas institucionalmente está muy debilitado. Bueno, está debilitado el hecho de que hay una voluntad de los representantes del pueblo de promulgar una ley y dicen, bueno, voy a vetar todo lo que salga de esa institución, que es un poder, ¿no? Que tiene representación y legitimidad. Entonces, uno se plantea hasta qué punto se sostienen ciertos valores democráticos. Daniel, gracias por haber venido. Muchas gracias, No, por Daniel, favor, por venir. muchas gracias a ustedes, Gracias. muy amable.